Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en energías renovables. En esta oportunidad quiero explicarles una metodología de análisis energético a un sistema de refrigeración industrial conformado por un chiller y una torre de enfriamiento. En esta ocasión les voy también a explicar cómo se modela este sistema en Coolpad, un software gratuito, y vamos a ver la parte económica y rentabilidad con RedScreen Expert. Mi nombre es Guillermo Pérez y empezamos. Bueno, partimos evaluando el ciclo de refrigeración. Vamos a ver punto por punto. Empecemos desde el punto 1, que sería la entrada al compresor. Em, Primero, del evaporador sale a una temperatura refrigerante a 5 grados y hay un superheat de 8, es decir que entra al compresor a 13 grados centígrados en fase sobrecalentado. Al ingresar al compresor, el compresor consume una potencia de 73.8 kilovatios y un flujo de refrigerante de 2.204 kilogramos segundo. En la descarga sale el refrigerante a una temperatura de 58.7 grados centígrados y ingresa al condensador en donde se necesita expulsar 440 kilovatios térmicos. A la salida sale a 30 grados centígrados. Hay un subcooling de 5 grados, de 35 a 30. Y ingresa a la válvula de expansión, ingresa con una calidad de 0.18, de lo cual, como es un sistema con evaporador inundado, retorna un tanque de acumulación de líquido, retorna o se parte desde el punto 6, en donde entrega o absorbe calor, extrae calor latente hasta el punto 7. Entonces el evaporador hace un trabajo de 300 o absorbe un calor de 350 kilovatios mediante el recorrido del punto 6 al punto 7. Para la evaluación del compresor, pues se debería evaluar del punto 5 al punto 8, que es lo que la cantidad de refrigerante que ingresaría al compresor. Hay un factor de recirculación porque es un evaporador inundado de 1.25. Es decir que el flujo de refrigerante en el evaporador es 2.26 kilogramos segundo, con una temperatura de evaporación de 5 grados centígrados y, repito, el calor que absorbe 350 kilovatios. Entonces, en el evaporador, pues ingresa o entrega agua helada a 5 grados centígrados y retorna a 12 grados centígrados. Es decir, hay un delta T de 7 Kelvin. Entonces, con esto tenemos aquí los datos y con las entalpías de cada punto, del punto 1 hasta el punto 8. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Necesito calcular la potencia frigorífica del evaporador. En un chiller es muy sencillo, pues necesito medir el flujo de agua helada, que en este caso es 43 metros cúbicos hora, en flujo másico 11.96 kilogramos segundo, y multiplico por el delta T que entrega el evaporador. Sale a 5 grados el agua helada y retorna a 12, un delta T de 7. Con la ecuación MSP delta T, pues calculo cuál es la potencia frigorífica. Puedo pasarle también a toneladas de refrigeración con este factor de conversión. Ahora, como es un sistema de refrigeración industrial, voy a tener dos flujos de refrigerante, el que recorre en el evaporador y el que ingresa al compresor. Entonces, decía el que recorre en el evaporador, como se trata de un evaporador inundado, estos están conformados por un tanque de acumulación de líquido en donde absorbe el líquido saturado hasta el punto 7, es decir, con una calidad de 0.8, y todo esto es lo que entrega o absorbe calor en el evaporador. En cambio, el compresor es lo que directamente ingresa desde la válvula de expansión, sería el punto 5, hasta lo que sale del evaporador en el punto 8. Entonces, para el flujo del evaporador, debo considerar el punto 7, 6, y para el flujo del compresor, el punto 5 al punto 8. Eso es lo que está aquí. Entonces, la capacidad
frigorífica es 350 kilovatios. Estas son las entalpías que tengo aquí en el punto 7, aquí está, y el punto 8, como también el punto 1 y 2. El punto 5 y el punto 8 también. Entonces, tengo 7.7.6, diferencia de entalpías. Al dividir la potencia frigorífica por esta diferencia de entalpías, tengo el flujo que recorre dentro del evaporador. Y para calcular el flujo de refrigerante que ingresa al compresor, pues debo considerar el punto 5 al punto 8, que es decir, la salida del evaporador y la salida de la válvula de expansión. En este caso, la potencia frigorífica dividido para este nuevo delta H, y de esta manera obtengo el flujo que ingresaría al compresor, 2.204 kilogramos segundo. Con ese flujo, pues calculo la potencia del compresor. Tengo el trabajo que va a realizar el compresor, es el flujo de refrigerante que ingresa al compresor por entalpía 2 que parte del punto 1. Entonces aquí podemos ver que ingresa al compresor en el punto 1 y llega hasta el punto 2. Entonces aquí tengo las entalpías 1 y 2. Y de esta manera reemplazo, pues, y me da que esta es el trabajo, la potencia que consume el compresor. Ojo, aquí ya estoy considerando la eficiencia isentrópica. ¿Por qué está considerando la eficiencia entrópica? Porque estoy obteniendo la entalpía ya con la temperatura real con la que está saliendo el refrigerante a la descarga del compresor. Ok, entonces tengo la potencia consumida por el compresor, considerando la eficiencia isentrópica, y puedo calcular el COP del compresor, que sería la potencia frigorífica dividido por la potencia o el trabajo consumido en el compresor, 4.74. Me da un COP aceptable. Ahora, ¿qué es esto de la eficiencia isentrópica? Es la desviación que tiene la entropía dentro o en el interior del compresor. Entonces, ¿qué ocurre? En el punto 1 parte de 3.5 bares y 13 grados centígrados con esta entalpía. A la salida real sale con esta presión 8.8 bares y sale con esta temperatura 58.7 grados centígrados. Es decir, con esta entalpía. Si tuviera eficiencia isentrópica ideal, la temperatura con la que debería salir refrigerante en la descarga del compresor debería ser 46.1 a esta misma presión, lo que debería ser esta entalpía. Entonces, con estos valores se puede calcular la eficiencia isentrópica. Sería H2S menos H1, estoy reemplazando los valores, y H2 real menos H1. De esta manera me da que la eficiencia isentrópica del compresor es 60%. Se pudiera decir que, bueno, aceptable, pero pudiera ser mejor. También se habla de la eficiencia volumétrica. Este directamente no es que aplica o afecta al consumo energético, pero sí a la capacidad de ejercer trabajo o a la capacidad de absorber una cierta cantidad de potencia. Esto está dado por cuánto flujo másico de refrigerante puede absorber dentro del compresor en función del volumen específico con la que está entrando el refrigerante. Si entra muy caliente, pues disminuye, y esto puede hacer que ingrese menos masa de refrigerante. Repito, no es que afecte directamente al consumo del compresor, lo que va a afectar es la capacidad del compresor. Otra eficiencia es la mecánica. Esta sí es considerable. Son pérdidas que se dan por fricciones en rodamientos y sellos, pérdidas por ventilación y pérdidas en el eje. Hay ciertos rangos que el proveedor puede dar desde 0.89, 92, 95. En este caso estoy considerando que tengo pérdidas totales del 5%, es decir, tengo una eficiencia mecánica de 0.95. Ahora, la eficiencia total o la eficiencia del compresor es la multiplicación de la eficiencia isentrópica por la eficiencia mecánica. La eficiencia isentrópica me dio 60% y la mecánica estoy considerando 95%, que repito, esto puede darme el proveedor. La multiplicación de estas dos eficiencias me daría la eficiencia del compresor, es decir, cuánto de la energía mecánica que ingresa al compresor, qué porcentaje lo está transformando en energía útil de compresión en el refrigerante. Para calcular la potencia eléctrica del compresor, este trabajo del compresor debo dividir para la eficiencia mecánica.
Repito, este trabajo del compresor ya está considerando la eficiencia isentrópica. Esta es la que este valor de aquí, porque estoy considerando ya la entalpía real. Entonces, la entalpía real está considerando la eficiencia isentrópica 73.8. Y con este trabajo mecánico dividido por la eficiencia del motor, puedo calcular la eficiencia eléctrica. Entonces, en primer lugar, el trabajo del compresor, considerando la eficiencia isentrópica dividido por la eficiencia mecánica, me da 77.68. Y si esto dividido por la eficiencia del motor eléctrico, del cual está acoplado el compresor, me da un consumo eléctrico de 84.4 kilovatios eléctricos. Esto se podría validar si es que se mide la potencia, directamente la potencia eléctrica activa del compresor. De esta manera puedo calcular el COP eléctrico. En este caso tengo el trabajo, el frío producido o el calor absorbido dividido para el consumo eléctrico del compresor y me da 4.14. Mediante esta tabla pues podemos ver que es muy bueno. Son rangos aceptables de COP de chillers. Ahora voy a calcular la potencia térmica del condensador. Para ello, pues el flujo de refrigerante que sale del compresor multiplico por las entalpías de entrada al condensador y salida del condensador. Sería el punto 3 y 4. Entonces, al realizar el cálculo, me da que debo extraer 440 kilovatios, que esto se debe extraer en torres de enfriamiento o ventiladores. Aquí estoy considerando que desde el evaporador hasta la torre de enfriamiento pues está separado por tuberías y se tiene una pérdida térmica en las tuberías de 7.5%. Es decir que yo pierdo calor en el recorrido de 33 kilovatios. Lo que en realidad esto representa es que yo debo enfriar únicamente 407 kilovatios térmicos en la torre de enfriamiento. Bueno, ahora con la torre de enfriamiento que debo expulsar 407 kilovatios, debo considerar con qué temperatura me ingresa el agua a la torre de enfriamiento y con qué temperatura sale. En este caso ingresa a 45 grados y sale a 30 grados el agua. Hay un delta T de 15. De esta manera calculo cuánto es el flujo de agua que ingresaría a la torre de enfriamiento, 6.48 kilogramos segundo. En este caso está entrando aire ambiente a 35 grados, que sería temperatura bulbo húmedo, y sale temperatura bulbo húmedo a 40 grados centígrados. Entonces, en la torre de enfriamiento, el aire de entrada ingresa a 35 grados centígrados y una humedad relativa del 75%. Con estos parámetros, tengo la entalpía del aire de entrada de 65.22 kJ kilogramo y la humedad absoluta de 0.012 kilogramos de agua por kilogramo de aire, y este volumen específico. Y a la salida sale en temperatura de bulbo seco, 40 grados centígrados, pero lo que espero que a la salida pues el aire tenga una humedad del 100%, es decir que absorbió 25% de agua. Con estas propiedades pues la entalpía cambia de 65 a 188 y la humedad de 0.012 a 0.049, el volumen a 0.96, y con estos parámetros aprovecho esta ecuación que viene de un balance para poder calcular el flujo de aire que necesitaría ingresar a la torre de enfriamiento. Entonces, en el numerador me da menos 404.23 kilovatios y en el denominador me da 22.6 kilovatios. Entonces, la 91.68, perdón, la división me da cuánto flujo de aire necesitaría que ingrese en la torre de enfriamiento para extraer toda esta potencia térmica. Repito, este flujo va a depender justamente de la calidad de aire que ingresa a la torre de enfriamiento y con su humedad relativa. Entonces, con este flujo de refrigerante y el volumen específico, calculo el flujo volumétrico y las CFMs. Con las CFMs ya me resulta fácil saber qué potencia eléctrica deberían consumir los ventiladores. En este caso me da 40 kilovatios eléctricos en total. Entonces, en consumos eléctricos en torre de enfriamiento y bombas, me da 40 kilovatios los ventiladores. En bombas, 6 kilovatios por un lado de agua fría y agua caliente, 6 kilovatios. Es decir, en total, en equipos auxiliares, consumo 52 kilovatios.
¿Para qué me sirve este? Para calcular el COP del sistema. Entonces, el calor absorbido es 350 kilovatios, esto se mantiene. El compresor me consume 84.4 kilovatios y a esto le aumento la potencia que consumen los ventiladores y las bombas. Es decir, en total consumo 136.4 kilovatios. De esta manera calculo el COP del sistema, 350 dividido para la nueva potencia eléctrica o potencia eléctrica total. De esta manera veo que de 4.14 se reduce a 2.56, es decir, se reduce 38%, porque estoy considerando los otros consumos eléctricos que conforman mi sistema de refrigeración. Es decir, que el COP real del sistema es 2.56. Esto está considerando todo. Calculo el EER. Me da con el COP del compresor 14.12 BTUs vatios hora, que es un valor aceptable. Aquí podemos ver una comparación, el COP del compresor y del sistema. Entonces, el COP del compresor únicamente consume o considera la potencia consumida en el compresor. En cambio, el sistema también considera las potencias del ventilador y las bombas. De esta manera, se puede ver que el COP, aquí hay un error, cambia de 4.14 a 2.56. El R pasa de 14.12 a 8.73. ¿Para qué me sirve esto? El COP del compresor es para poder comparar lo que me dice el proveedor, los catálogos. Y este COP del sistema me ayuda para calcular costos. En el caso de proponer proyectos de eficiencia energética, pues debería considerar el COP del sistema. Entonces, considerando que este sistema opera 8 horas al día, 300 días al año, me da 2.400 horas al año. Considerando un costo de la tarifa eléctrica de 0.12, me resultaría esto. En consumo eléctrico, recuerden, el consumo eléctrico total, 136.4 por 2.400, me da este consumo eléctrico. Considerando 12 centavos, me daría un pago anual de $39.283 al año. En demanda frigorífica, pues mi potencia frigorífica es 350 kilovatios por el mismo tiempo. Esta sería mi demanda frigorífica, o también en toneladas de refrigeración. Toneladas de refrigeración hora. Puedo también calcular un costo de generación por cada tonelada hora. Bueno, voy a hacer este ejercicio en Coolpad y también voy a hacerle en Redscreen Expo. Entonces voy a Coolpad. Este es un software gratuito. Esta es la página principal. En este caso voy a seleccionar CoolTools Cycle Analysis y voy a seleccionar el segundo diagrama porque considera evaporador inundado. Listo, me aparece esta pantalla y lo primero que voy a hacer es dar clic en Cycle Especificaciones y voy a ingresar los siguientes valores. Temperatura de evaporación 5 grados, condensación 35, el subcooling, aquí hablamos que es de 5 grados. Esto voy a considerar 0 grados porque no voy a considerar ninguna pérdida en tuberías. La calidad le voy a mantener en 0.8, el refrigerante voy a seleccionar R134. La potencia frigorífica 350 está bien, la eficiencia isentrópica 0.6 que me dio el cálculo. La pérdida térmica dentro del compresor aquí no voy a considerar, directamente voy a considerar esto como eficiencia mecánica posteriormente. El superheat aquí es de 8 grados centígrados. En auxiliares, aquí está la eficiencia volumétrica 0.87. Y aquí me da cuál es el flujo volumétrico que ingresa el refrigerante y cuánto es el diseño para tener esta eficiencia volumétrica. Con esto doy clic en calcular y doy clic en Home. Y aquí podemos ver que tengo el diagrama. Entonces me calcula un COP de 4.74 y ajustado sin eficiencia, sin pérdidas, 4.96. Si doy clic en State Points, aquí tengo la tabla de cada punto, las temperaturas, la presión y las entalpías. Entonces, comparando los resultados, me da un COP de 4.74. La potencia consumida me da de 73.8, que es lo que vamos a comparar. Estamos aquí, 73.8 me da la potencia y el COP de 4.74.
4.74 me está dando los mismos resultados. Entonces, esta es una manera de visualizar cómo cambia y también tener acceso a la tabla de entalpías de cada punto para poder evaluar el COP. Ahora voy a hacerlo en RedScreen, la parte de rentabilidad. Recuerden, para empezar un proyecto en blanco, damos clic en factibilidad. Voy a seleccionar la ubicación. En este ejemplo voy a seleccionar mi ubicación. Voy a considerar aquí en Quito, Ecuador. En instalación voy a seleccionar medida individual y un sistema de refrigeración. El resto de datos lo voy a dejar vacío. Recuerden, todo esto lo pueden llenar. En energía, electricidad y combustibles. Combustibles no consumo, electricidad sí. Una tarifa de 0.12 centavos o 12 centavos cada kilovatio hora. En el equipo de refrigeración selecciono el compresor que consume electricidad y aquí debo considerar el COP del sistema. Entonces, el COP del sistema, estábamos acá. A ver, ¿dónde está? Aquí está. El COP del sistema es 2.565. 2.565. Recuerden, para RedScreen deben considerar el COP del sistema, no únicamente el COP del compresor. Porque el COP del sistema pues considera todos los consumos eléctricos. Listo, ingresé el sistema de refrigeración con su COP. Y en energía selecciono refrigeración. Voy al nivel 2. En potencia son 350 kilovatios frigoríficos. Voy a considerar el 100%. Y horas, selecciono horas al año. Me dice que son 2400 horas al año. Aquí está la demanda frigorífica. Copiarlo hacia lo propuesto. Y de esta manera voy a comparación y comparo. Entonces me dice que consume en electricidad 327,485. Voy a comparar acá con estos valores. 320, en electricidad 327, 360. RedScreen me da 327, 485. Muy bien. En costo me da 39,298. Vamos acá. 39,283 dólares al año. En potencia, en energía frigorífica, 840 kilovatios. Que este sería en energía, 840 kilovatios. Listo. Y de esta manera, pues, tengo ingresado en RedScreen con costos el sistema de refrigeración. Y aquí en RedScreen, recuerden, ya es fácil proponer, por ejemplo, si yo mejoro la eficiencia centrópica o reduzco el consumo en la torre de enfriamiento, y eso puede ser que eleve a 3 el COP. De esta manera, si es que voy a comparación, puedo calcular cuánto va a ser el beneficio, ¿no? Y si es que yo este beneficio considero que me voy a invertir 8,500 dólares, pues puedo calcular en cuánto tiempo retornaría mi inversión en 1.5 años. Esto como un análisis rápido, ¿no? Recuerden que RedScreen pues tiene también el tema de emisiones. Esta mejora cuántas toneladas de CO2 evitaría, a cuántas hectáreas de bosque representaría. Se puede hacer un análisis financiero, considerando diferentes tasas de inflación, financiamiento, para poder estimar el TIR, el BAN, el payback, relación beneficio-costo, el flujo de caja, como también el tema de riesgos, ¿no? Que bueno, que esto lo veremos en un siguiente video o en un video un poco más completo. Entonces, esto era lo que les quería mostrar. Espero que haya sido de su interés. Los que tengan curiosidad sobre estos temas, no duden en comunicarse conmigo. Este es mi teléfono de WhatsApp. Para cualquier inquietud, cualquier pregunta también. Si tienen algún ejercicio que les gustaría que yo resuelva en RedScreen, pues no duden en contactarse conmigo. Eso es todo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.